Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de este martes con el cual se inicia la semana para nosotros. Una semana en la que de nuevo, pues tenemos que continuar hablando del coronavirus, que si bien es un tema todavía, tremendamente importante y tremendamente grave en España, pues cada vez va perdiendo más fuerza como tema mediático. No hay más que echar un vistazo a los titulares de los diarios en su versión digital para darnos cuenta que ya hay otras informaciones que comienzan a sobrepasar en interés a lo que es el tema de la pandemia, como es, por ejemplo, esas presuntas irregularidades del rey emérito en el tema del tren a la Meca, o como es, por ejemplo, ya de manera más pintoresca, la posible existencia de un cocodrilo o de un caimán o de algo en Valladolid, más concretamente en el Pisuerga. Lo que no pase aquí no pasa en ninguna parte, y lo que pasa ahora es la cabecera. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de educación, porque ya saben que desde que se abatió todo el tema del coronavirus sobre España, pues se suspendieron las clases. Se suspendieron las clases tanto para los más pequeños, lo que antes se llamaba preescolar, a los niñitos de 3 años, hasta los niveles más elevados, como es, por ejemplo, la universidad. Se suspendieron las clases presenciales, pasaron a ser clases online, con lo que todo ello conlleva, es decir, la readaptación a un nuevo sistema que, en palabras de los estudiantes, ha dejado a profesores al pie del cañón y que no les han abandonado en ningún momento y que les han dado clase, poniendo incluso de su parte su casa, la casa de los profesores, se ha transformado en el aula y se han buscado la vida, se han buscado los apuntes y demás, hasta otros que directamente han desaparecido. Desaparecieron y nunca más se supo. Hay que suponer que entre el día 1 y el día 10 se aparecen por aquello de aquí. Quienes tienen experiencia en dar clase online, y atender a su alumnado de esta forma, es la UNED, con la cual, a lo largo de todos estos años hemos venido hablando, habitualmente en este programa de las clases a distancia de la UNED. Hemos venido hablando con su director, con el director de su centro en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, al cual ya creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nada, muchísimas gracias por atendernos. Quería preguntarle, vamos a ver, esto de clase a distancia, que ahora tan en boga está y tanto se habla de ello, y parece como la gran novedad, entiendo que ustedes, los responsables de la UNED, cuando lo ven, dicen, parece que ha inventado la pólvora, pero la pólvora ya está inventada. En parte así es decir, la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene un sistema que se asienta en la plataforma ALF. En este sentido, todo lo que son las conexiones, las relaciones de los estudiantes con los profesores de sede central están canalizadas a través de esta plataforma ALF. En este sentido, lo que es el contacto con sede central siempre ha sido, se mantiene durante todos estos años de forma online, al margen de que en los centros asociados sí existan dos notas muy importantes de presencialidad. Una eran las tutorías para los estudiantes del centro asociado de la UNED de Asturias, que hasta la llegada del coronavirus eran presenciales en el centro. En este sentido, también la UNED, el centro asociado de Asturias, tuvo que readaptarse y pasar a las tutorías online para aquellos estudiantes que quisieran acudir a las tutorías que, como sabéis, son voluntarias. Y el otro gran campo de batalla, por decirlo así, son las famosas pruebas presenciales. Sí. La UNED es una universidad, como siempre insistimos, semipresencial. Es decir, no es una universidad pura en estado online como pueden ser otras privadas, sino es una universidad semipresencial. En este sentido, sí ha afectado también el coronavirus y la pandemia
a la realización de estas pruebas presenciales que se han reconvertido en los exámenes de junio, en este caso obligatoriamente su realización online. ¿Está, en su opinión, basándose en su experiencia, ¿está España preparada para que las clases sean online? Vamos a ver, yo creo que sobre todo a las universidades presenciales, también a la UNED en el sentido que les comento en materia de pruebas presenciales, pero en menor medida, a todos les ha pillado por sorpresa la imposibilidad de dar clases presenciales, la imposibilidad de realizar exámenes presenciales. Obviamente la UNED durante todo el curso académico, excepto los exámenes presenciales, mantiene un vínculo continuado con sede central de forma online. Las universidades presenciales han tenido que readaptarse. No obstante, hay que recordar que universidades como, por ejemplo, en Asturias, la Universidad de Oviedo, también tenía un sistema, afortunadamente, de plataforma, un tipo de estudio también online para sus grados. En este sentido, hay que señalar que tampoco a todas las universidades presenciales por igual les ha pillado de la misma forma el mantener un contacto online. Sí, sí. Alumnos de la Universidad de Oviedo sacaban incluso un hashtag hace semanas que decía Uniovi nos abandona. ¿Los que tienen ustedes en la UNED han mostrado algún tipo de malestar? ¿Están perfectamente atendidos por el profesorado? Vamos a ver. En principio, lo que es la atención de sede central, todo lo que se realiza a través de la plataforma, toda la atención a través de los foros, correo electrónico, la realización de pruebas de evaluación continua que siempre se han venido realizando a través de la plataforma ALF, sigue exactamente igual que antes, no se ha visto en nada afectado. Sí se ha visto afectado, como he hecho referencia anteriormente, la realización de las pruebas presenciales. Sí. En este sentido, la UNED, pues obviamente ha realizado ya durante estos meses un gran esfuerzo de información y ha articulado un programa denominado UNED 100%, que lo que busca este programa es que todos aquellos estudiantes que hasta ahora realizaban las pruebas obligatoriamente de forma presencial puedan todos acceder a la evaluación a través de la red. En este sentido, se les ha enviado un cuestionario a los estudiantes para que rellenaran y manifestaran las necesidades que tenían y si en su caso les impedían realizar estos exámenes que son obligatoriamente online. Y en este sentido les estamos dando cobertura dentro de todo lo posible, poniendo a disposición, llegado el caso, para aquellos estudiantes que tengan algunos problemas técnicos como la falta de cámara, que es obligatorio para realizar aquellos exámenes en la nueva plataforma AVEX, que es aula virtual de exámenes, en las cuales van a llevarse gran parte de los exámenes, y que se pongan en contacto con los centros asociados para proporcionarles aquellos equipos que no tienen en su casa por los motivos que sean. Es decir, no todo el mundo tiene un portátil con cámara incorporada. Hay gente que tiene un ordenador de mesa que no tiene cámara o que no la ha necesitado. Incluso hay gente que no tiene internet o incluso no tiene del ordenador, porque tenemos un perfil también de estudiantes muy variado y se puede notar algunas carencias, obviamente, desde la perspectiva técnica para realizar estos exámenes. La finalidad es darles coberturas a todos y a aquellos que no puedan o no dispongan de estos medios tecnológicos, darles cobertura en el centro también, en el Centro Asociado de Asturias. ¿Cómo se realiza un examen online? Quiero decir, ¿entra el riesgo de la picaresca a la hora de hacer esta prueba? Bueno, obviamente la picaresca, si existía en los exámenes presenciales, por supuesto que se puede mantener en lo que son los exámenes online. Nosotros en la Universidad Nacional de Educación a Distancia se ha articulado, por decirlo así, 3 tipos de evaluaciones para el volumen tan ingente de asignaturas de los diferentes grados que tenemos. En primer lugar, se ha creado una nueva plataforma, que es la plataforma AVEX, a la que he hecho referencia antes, que es el aula virtual de exámenes, en la cual gran parte de las asignaturas se van a canalizar por este nuevo sistema y luego detallaré un poco los requisitos técnicos y las necesidades. No obstante, se mantienen otra serie de asignaturas de diferentes grados
que van a realizar una evaluación continua directamente a través de la plataforma ALF. Y por último, existen una serie de asignaturas, cerca de 400 asignaturas de los diferentes grados que ofertamos, que van a realizar pruebas a través de la misma plataforma ALF, pruebas específicas, ya sean de tipo test, incluso de desarrollo, con un calendario específico. En este sentido, los estudiantes tienen que estar muy atentos. Las asignaturas que tienen matriculadas, ver si se desarrollan a través de ABEX, las fechas de los exámenes, si bien tienen evaluación continua y no necesitan realizar alguna actividad más o como mucho subir algún PDF de algún trabajo, como puede pasar en algunos másteres, o si bien son asignaturas que llevan a cabo una serie de prueba ALF, ya sea test, ya sea algún tipo de pregunta, caso práctico. En el caso de ALF, normalmente concede para realizar la prueba de evaluación, concede varios días a los estudiantes, normalmente una semana, para que ellos se metan en el horario que ellos estimen oportuno y tiene un tiempo de duración la prueba. A diferencia de estas pruebas de ALF, la novedad principal se encuentra en la plataforma ABEX. Sí, y aquí, vamos a profundizar en ello. ¿Cuáles son esas novedades? Sí. Las novedades son, en primer lugar, como comentaba, requiere para realizar el examen, obviamente, unos requisitos técnicos fundamentales, y es tener un ordenador, una conexión a Internet y también una cámara. Sí. Porque el estudiante va a tener fijadas las fechas y el horario del examen, va a tener que conectarse con antelación, pedir la clave de acceso y conectarse a su examen. Es muy importante que el alumno se conecte con antelación y que consiga estas claves para acceder al examen. Si el examen lo tiene a las 9, lo importante es que ya a las 8:30 ya tenga las claves para conectarse con antelación a las 9, para estar a las 9 en punto. Sí. En principio no va a existir ese margen de la media hora de antes del examen presencial, por eso incido mucho en este tema. Correcto. Una vez que se conecta, realiza el examen, cada equipo docente que imparte cada una de las diferentes asignaturas pone un modelo de examen diferente. Puede ser un examen test, puede ser un examen de desarrollo, obviamente corto, limitado a una serie, a un número de caracteres, que pueden ser 5.000 caracteres, o puede ser un examen mixto, con una duración determinada que fijará cada equipo docente. El estudiante realizará el examen, el programa, de ahí viene la importancia de la cámara, realizará una serie de fotos a lo largo de la duración del examen para corroborar la identidad del estudiante. Y hay que señalar que no es un reconocimiento facial, simplemente son una serie de fotos para cotejar que el alumno realmente es el estudiante que está matriculado. Y en principio va a tener que realizar al final del examen también una declaración jurada de que no ha empleado ningún medio ajeno a lo permitido para la realización del examen, y en principio este sería, obviamente, con otra serie de adimentos tecnológicos y de control que no puedo yo, tampoco meterme a explicar porque me desbordan, sería un poco el sistema del aula ABEX. Estamos hablando de que a lo mejor en España se van a realizar cerca de 280.000, 270.000 exámenes a la vez. Es decir, el volumen de estudiantes de la UNED es enorme, se siguen manteniendo, en este caso del ABEX, el examen al mismo tiempo para todos los estudiantes de la geografía de España y también del extranjero. Entiendo que el sistema está aprobado y responde, que no haya que luego... Sí, vamos a ver, el sistema se va testando. Obviamente se han realizado una serie de pruebas, hará un mes, que lo que se buscaba sobre todo era la capacidad de resistencia, porque no estamos hablando de un volumen pequeño de estudiantes, sino estamos hablando de un volumen muy grande. Y se han venido realizando pruebas de carga. En este sentido, pues se han subsanado problemas, se ha visto hasta dónde puede llegar la capacidad de aguante del sistema, y para ello se ha estructurado también, se ha tratado de estructurar aquellas 2 semanas en las que se organizan los exámenes, dividiéndolas por apellidos, para que no haya una saturación de todos los alumnos a la vez en la misma sesión. En este sentido, los estudiantes, cuando se metan en el cuadro de exámenes de junio, tiene que ver, dependiendo del apellido que le corresponde, de la A a la L o de la M a la Z,
qué día y qué sesión de la semana le va a corresponder. En este sentido, se juegan con dos posibilidades, en principio no libres para realizar el examen. En aquellas circunstancias en las cuales acrediten no poder realizar el examen según el orden de los apellidos que le correspondería, deberá rellenar un formulario y solicitar el cambio a la semana que le venga bien. Las universidades tradicionales, las universidades presenciales, llamémoslas así, parecen no estar muy contentas con el Ministerio de Universidades. El nuevo ministerio, ¿está teniendo un trato directo con ustedes o tampoco se conoce? Bueno, en principio, en la página web de la UNED de sede central existe un programa que se denomina Conectados. Conectados surgió precisamente con la necesidad de todas las universidades, y muy en especial las universidades presenciales, de adaptarse a estas nuevas circunstancias de realizar exámenes y a impartir clases online, como ha pasado como consecuencia del coronavirus. La UNED ha participado desde el primer momento, junto con la UOC, tratando de aportar toda la tecnología que tiene. Porque cuando hablamos de estas aplicaciones, de ABEX, del funcionamiento día tras día de la plataforma ALF, hay que recordar que la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia Nacional, Sí. se asienta en 4 órganos tecnológicos muy importantes, que en este sentido hay universidades presenciales que no tienen una dotación ni unas características tan fuertes. En este sentido estaría el Centro Tecnológico, el CTU, que se encuentra en Madrid. Estaría también el Centro de Barbastro, que se encarga también de toda la infraestructura tecnológica, junto al CTU, y el apoyo que recibe por parte de otros 2 centros más, como son Inteca, que se encuentra situado en Ponferrada, y también el centro de Tudela, que se asienta en todas las líneas de calidad para ofertar en toda esta tecnología en red. Y ese sería un poco el tema. Bueno, ¿calculan que para el curso que viene pueda haber mayor número de matriculaciones? Quiero decir, bueno, pues a muchas personas ahora el paro está subiendo y les primará quizás más encontrar un trabajo que cursar unos estudios de manera presencial, pero quizás no quieran tampoco abandonar esa formación y digan, oye, ¿puedo seguir mis estudios universitarios a la vez que compagino con el ansiado trabajo en la UNED? ¿Calculan que puedan tener mayor número de matriculaciones? Vamos a ver, a mí me encantaría mantenernos en los mismos números, por lo menos en el Centro Asociado de Asturias, en los mismos números que llevamos manteniéndonos en años anteriores, y sobre todo me encantaría que las circunstancias fueran exactamente iguales a las anteriores a la pandemia. En este sentido, me encantaría que la economía no se viera tan sumamente tocada como se va a ver como consecuencia de esta crisis, y que al final esto no tenga que suponer un incremento en matrículas de los estudiantes. Entonces, Juan, si me permites, claro, Sí. a mí la idea sería que volviéramos a una cierta normalidad, nos llevará un poco más tiempo, pero sobre todo lo ideal, y se lo digo a título personal y también como director de la UNED, es que todo el mundo conservara sus trabajos y empleara manteniendo el trabajo, pues el tiempo que considere oportuno en seguir formándose. Obviamente la pregunta está hecha con muy buena voluntad, Juan. Es decir, si se ven los datos de otras crisis, como en su momento las anteriores, sí se tradujo en un incremento de matrícula. Pero bueno, a mí personalmente me encantaría mantenernos como estamos y que económicamente el país y las personas, en particular los asturianos, sigan manteniendo sus trabajos y con el tiempo libre que tengan, pues si quieren puedan seguir formándose. Pues con esa reflexión y deseo nos quedamos. Juan Carlos Menéndez Mato, director del Centro UNED en Asturias, muchísimas gracias por atendernos esta noche, bueno, por trasladarnos cómo está impartiendo o cómo se están impartiendo las clases y los exámenes en el centro de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Juan, y muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ya lo vieron.
la pandemia está ahí, la crisis económica está ahí, pero sin duda formarse en conocimientos es una muy buena manera, si no la mejor, de invertir en futuro. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, después de los anuncios y después de hablar con el director del Centro de la UNED en Asturias. Bueno, vamos a hablar a continuación de educación online, porque, bueno, tanto a lo largo del curso, para aquellos alumnos que necesitan refuerzo, como desde que cayó toda la que cayó con la pandemia en España y se suspendieron las clases, bueno, pues muchos han seguido, bueno, pues las clases online. Bueno, pues esas clases online, no solo las que les marcaban desde su centro educativo, sino también, bueno, pues en algunos casos desde las academias, recurriendo a vídeos. Bueno, pues indagando un poquito en el tema, nos han dicho, bueno, vamos a ver, aquí el number one, el número uno de todo el tema de educación online en España, el Messi de la educación online, es David Calle, una de las 100 personas más creativas a nivel mundial, según la revista Forbes, nominado entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize. Él es ingeniero de telecomunicaciones y profesor de academia desde secundaria hasta la universidad y fundador, bueno, pues de Únicos. Bueno, pues él nos explicará a continuación qué es Únicos. Ya lo saludamos, creo que está ya al otro lado de la línea. David Calle, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros, un placer. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito de educación, del sistema educativo, de la educación online, si te parece. Bueno, ¿cómo afecta al rendimiento del alumno? ¿Cómo consideras que afecta al rendimiento del alumno lo que fue ese cese abrupto del curso allá por el mes de marzo? Un buen día se les dijo, no vais a volver. Sobre todo con incertidumbre. Les pilló de sorpresa. A los que están en segundo de bachiller, sobre todo, que se enfrentan a la selectividad, les causó mucha angustia. Yo grabé un vídeo, de hecho, me acuerdo que se llamaba Que no panda el cúnico, para tratar de calmarles un poco porque les causó mucho estrés y, bueno, no solo a los alumnos, también a los profesores que se encontraban con una situación anómala, extraña e imprevista a la que tuvieron que adaptarse lo más rápido que pudieron. Y, bueno, ya afortunadamente se calmaron un poco las aguas cuando ya se estableció la fecha de selectividad, etcétera. Pero al principio fue bastante angustioso. No sabían a qué atenerse, no sabían si estudiar más, si estudiar menos, y fue problemático. Claro. ¿Se recuperará todo en septiembre? Quiero decir, ¿hay tiempo para recuperar ¿hay espacio, tiempo para recuperar lo perdido? Sí hay espacio, pero independientemente de segundo bachiller, que es otra guerra, porque ellos van a tener que hacer selectividad sí o sí, y la tienen en julio, para el resto de los alumnos de secundaria y de bachiller o de formación profesional, incluso de la universidad, no es que se recupere en septiembre, yo creo que se debería recuperar el año que viene, en el primer trimestre, por ejemplo, y que todos los contenidos que no han podido recibir de forma presencial, pues que en septiembre empiece el curso con ese pequeño repaso y al menos durante 2 o 3 meses les pongan un poco al día. Evidentemente habrá que reducir también la carga lectiva del año que viene para que todos esos contenidos que deberían haber adquirido pues no se cojan con pinzas y no se avance demasiado rápido el temario para que lo puedan afianzar bien. Lo ideal sería eso, no hacerles estudiar ahora en verano para que se pongan las pilas a los chavales que ya han tenido suficiente con toda la que les ha caído de encima. Claro. Bueno, esto yo creo que me contradices si no estás de acuerdo. Yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Por una parte podemos pensar, Dios mío, han perdido un curso o han perdido parte de un curso, esto va a ser tremendo. Y por otra parte, si echas mano, tú das clase de ciencias, pero si echas mano a la historia, dices, bueno, vamos a ver, durante 3 años en España no hubo clases, que fue la guerra civil, del 36 al 39 no hubo clases, y luego se logró una generación tremendamente preparada que llevó a España del arado al 600, quiero decir, y no pasó nada, y hubo gente tremendamente preparada. Sí. Tienes toda la razón. A ver, evidentemente pues es un problema, pero hay problemas muchísimo mayores, y lo poquito que no hayan podido, bueno, lo que no hayan cogido en estos 3 meses, que al fin y al cabo se ha perdido un trimestre, no se ha perdido un año entero,
como te decía, se puede recuperar perfectamente y hay que tratar de ser lo menos alarmistas posibles. Lo que también habrá que hacer es adaptar, eso sí, los contenidos, pero no va a pasar nada porque estos 3 meses de clase se hayan quedado en el limbo. Sí que es cierto que no todos los alumnos han podido seguir las clases, aunque hayan sido online, de la misma manera, porque no tenían ordenadores o conexión a internet o un espacio físico con el que poder estudiar. Y con esos alumnos sí que habrá que tener mucho cuidado y habrá que estar muy pendientes de ellos y mimarlos más de lo normal, porque la brecha, ya no solo digital sino social, se puede cebar en ellos. No podemos consentir que haya 2 distintas velocidades o 2 diferentes tipos de alumnos, dependiendo de si han podido o no han podido seguir las clases. Es que eso te quería preguntar. ¿Está España preparada a día de hoy para la educación online? A ver, se puede estar siempre más preparado, si todo es mejorable, evidentemente. Se ha demostrado que las clases presenciales son imprescindibles porque la enseñanza online, y yo soy un adalid de ella, está muy bien para poder sumar a la educación, pero no debería ser la base. El socializar en clase con tus compañeros, el hablar con tus alumnos, el trabajar en equipo, todo ese tipo de habilidades son las realmente importantes. Y sí ha demostrado, dicho esto, que sí que es cierto que la brecha digital no es tan grande, la brecha social no es tan grande, aunque debería ser lo menos posible, pero tanto alumnos como profesores tienen que adquirir una serie de competencias digitales que se ha demostrado que no se tenían, no por culpa ni de alumnos ni de profesores, sino porque el sistema educativo y las autoridades educativas tienen que empezar a pensar que esto puede ocurrir en el futuro y prepararse para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas y que todos, tanto profesores como alumnos, estén preparados. Eso pasa por dar recursos para que los profesores se formen, dar recursos a los alumnos para que adquieran esas capacidades que se ha demostrado que no tenían, y que las plataformas digitales, por ejemplo, funcionen bien y no se colapsen. Se colapsaron. Creo que nos ha servido de entrenamiento y debemos estar preparados porque puede que vuelva a ocurrir otra vez algo parecido. Y bueno, y también porque de alguna manera la enseñanza digital o la enseñanza online puede sumar mucho, se ha demostrado, aunque no haya problemas de este tipo. Y puede sumar mucho a la enseñanza presencial y por qué no aprovechar toda esta crisis para sacar algo positivo e intentar que el sistema se digitalice un poco y aproveche todas las oportunidades tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Sería lo ideal. Pero hace falta que entrenemos ahora y que formemos alumnos y a profes y les demos todos los recursos para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido esta vez, que ha sido como de urgencia y hemos tenido que ir parchando como hemos podido. David, ¿cada vez se estudia menos? ¿Cada vez el nivel es más bajo? Sí. A ver, seguro que hay detractores en contra. Sí. Cuando yo estudiaba, ya tengo bastantes años, el nivel, por lo menos en ciencias, por ejemplo, era bastante superior que al de ahora. Se ha tratado de reducir el nivel, sobre todo en secundaria, para que, supongo, las cifras de fracaso escolar disminuyan, y esa reducción de nivel, que tampoco es excesivamente problemática, porque España es uno de los países con mayor carga lectiva de todo el mundo, pero esa reducción de la exigencia para mí es un grave problema porque ha producido demasiada relajación en los alumnos. Y esa relajación, esa falta de exigencia ha hecho que no se busque la excelencia y que valga con un 5 y que se pase de curso con todas las asignaturas suspensas, que puede llegar a ocurrir en secundaria. Se han tomado medidas que han hecho que ya no sea tan importante estudiar, o que por lo menos al alumno le haya creado la sensación de que no es tan importante estudiar. Y debemos insistir en estas nuevas generaciones que tienen que esforzarse al máximo, que la vida es muy dura, y cuanto antes empiecen a acostumbrarse a que la vida es muy dura y que hay que estudiar y que hay que trabajar duro y que hay que perseverar y no rendirse, cuanto antes empecemos con ello, mejor. Es decir, cultura del esfuerzo no hay ninguna. Dime, perdona. Cultura del esfuerzo no hay ninguna, entiendo. Se ha perdido bastante, pero la culpa también es de los padres, ¿eh? La educación, yo siempre digo que es una ecuación con varias incógnitas: familias, profesores, sistema educativo, alumnos, y los padres, y yo me incluyo, somos demasiado protectores con nuestros hijos, nos hemos convertido en su agenda escolar, les hacemos los deberes, a ver, no mi caso, pero sí que es algo general. Y esa sobreprotección ha hecho que no les exijamos a nuestros hijos lo que sí exigían a mi generación, y es pues eso, sacrificio, trabajo, esfuerzo, no rendirse. Claro. Se ha perdido bastante y se premia el fracaso incluso en muchas ocasiones. Y yo me encuentro alumnos, yo doy clases en una academia, sí. Me encuentro alumnos que suspenden todas en la primera evaluación y se encuentran con una PlayStation para Reyes. No sé, yo me acuerdo, yo siempre digo lo mismo.
si yo hubiera suspendido todas en la primera evaluación, mi madre no me hubiera comprado una PlayStation, me habría mandado a China a trabajar gratis para hacerlas, en lugar de comprármela. Entonces, ha cambiado bastante todo y de alguna manera los padres tenemos que empezar a hacer que nuestros hijos se responsabilicen de lo que están haciendo y insistir y ayudarles a que trabajen duro. Está claro. Es la mejor enseñanza que le podemos dar en el futuro para cuando estén trabajando y tengan su propia familia, etcétera. Claro. Por otra parte, vivimos en el país de la picaresca. Vamos a ver, si nos vamos a los clásicos de la literatura, bueno, pues tenemos ahí el Lazarillo de Tormes y demás. ¿Cómo pueden hacer los profesores? Ponen un examen, más o menos un profesor puede intuir qué nota va a sacar su alumno debido al historial que lleva ya aparejado, pero ponen un examen online y de repente el chaval que sacaba un 2 de repente empieza a sacar 9, y digo 9 porque el 10 a lo mejor sería sospechoso, entonces es como en plan de, bueno, vamos a dejarlo un 9. Venga, esto para el profesor tiene que ser también un tanto frustrante porque, que yo sepa, no hay manera de localizarlo, ¿no? No, pero es que es así. Es por eso yo hace unas semanas insistía en que no tenía ningún sentido que siguiéramos calificando a nuestros alumnos, sí evaluándolos, pero no calificándolos. Hacer exámenes online para nuestros chavales, pues no tiene sentido, porque si quieren copiar van a hacerlo. Y es que es así. Y sería muy inocente pensar que no va a ocurrir. Y no puedes evitar que lo hagan y no puedes reclamar la nota de tu alumno si ha sacado un 9,5, porque antes sacaba un 2. Pues bueno, si es el examen que le has puesto, entonces ¿para qué poner exámenes si sabes que va a ocurrir? No tiene sentido. Bueno, yo me he encontrado, lo puse hace poco en Twitter, chicos, por favor, dejar de pedirme que os ayude con vuestros exámenes online en directo porque ni puedo ni debo hacerlo. Claro. O sea, no te puedes hacer una idea de la cantidad de peticiones de David, por favor, hazme el examen. Bueno, te encuentras hasta anuncios en internet de profesores profesores o estudiantes universitarios que hacen exámenes por 20 euros a los chavales. Sí. Entonces, sabiendo esto y sabemos que estamos en España y que somos pícaros como nosotros solos, pues vamos a cambiar el sistema de calificación porque es que va a ocurrir. Claro. Bueno, has pero está bien, que se busquen la vida. Por un lado, eso fue un poco lo que dijo el ministro de Universidades, ¿no? Que dijo, bueno, el que copia es que es inteligente. Bueno, el ministro de Universidades... Bueno, a ver, ¿qué es el Flipped Classroom? Porque abanderas el tema de la innovación educativa. ¿Qué es el Flipped Classroom? Yo la primera vez que lo escuché pensé que era clase flipante. Sí, también yo, sí. Pero es aula invertida, le pusieron ese nombre. Yo ya llevaba grabando vídeos 4 o 5 años cuando apareció el término. Básicamente consiste en que bueno, yo soy abanderado de la innovación de cualquier tipo, porque se puede enseñar física con un cubo de agua y un trozo de madera. Y a veces la innovación no significa que todos los alumnos tengan una tablet en el aula. Sí. Pueden hacer cosas diferentes, sin duda. Pero el tema del vídeo, que a mí me pilla especialmente, yo lo uso mucho con mis alumnos porque permite primero, que todos los alumnos que van un poquito más despacio, que lo llevan un poco peor, se puedan poner las pilas en su casa y aprender determinados conceptos, sobre todo teóricos, o más mecánicos, que luego el profesor se pueda ahorrar. Entonces, si el profesor tiene que enfrentarse al tema de, no sé, energía cinética y energía potencial y puede hacer que sus alumnos vean determinados vídeos en casa, él se va a ahorrar muchísimo tiempo en el aula de explicar eso y va a poder insistir en cosas realmente más divertidas, más amenas, va a poder colaborar, va a poder debatir con sus chavales, va a poder hacer trabajo colaborativo, va a poder hacer un montón de cosas con el tiempo que va a ganar. Porque la explicación siempre es la misma en determinados conceptos y esas clases magistrales, si quedan grabadas en vídeo, es que a los chavales les viene de maravilla, porque imagínate si vas muy mal en un tema, el poder parar, rebobinar un vídeo, verlo una y otra vez, democratiza mucho el nivel del alumno cuando llega o se enfrenta a una lección. Y a los profes les viene genial para poder hacer otras cosas mucho más interesantes en clase que seguro que les apetece. David, y suma, al fin y al cabo suma, y todo lo que sea sumar, pues bienvenidos. David, que el profesor sea un amigo, ¿es un error? No es un error, pero es difícil. Yo lo comparo con lo de los padres. Si eres amigo de tu hijo es huérfano. Eso me lo decía mi madre siempre cuando me regañaba. Evidentemente, cuanto mejor te lleves con ellos, muchísimo mejor. Y si los conoces y sabes cuáles son sus problemas fuera del aula, pues es genial porque puedes ayudarle o tratar de meterte en su cabecita de una manera mucho más, mucho más impactante en lo que se refiere a enseñarles, etcétera. Pero
no puedes ser tampoco su amigo todos los días porque te toca regañarles, te toca insistirles en que trabajen duro, te toca suspenderles a veces y te toca, bueno, yo a mis alumnos los regaño muchísimo. Y no amigo, pero sí tratar de conocerles. Es muy difícil en el momento en el que estamos porque con las ratios que tenemos por aula, a ver cómo conoces a tus alumnos, es casi imposible hablar con 38 alumnos en clase. Mi hija va a un instituto público y tiene 38 compañeros en matemáticas. Entonces, ¿cómo va? El profesor de matemáticas le encantaría conocer a sus alumnos y ser amigo suyo, pero es imposible con tantos chavales. Dicho esto, amigo no puede ser, pero hombre, intenta conocerles y saber si les ha dejado el novio, no sé, lo que te quieran contar y cuanto más confianza tengan, pues muchísimo mejor. Por tu edad, tú trataste a tus profesores de usted. ¿Perdona? Por tu edad, tú trataste a tus profesores de usted cuando estudiabas. Pues cuando era pequeñito en primaria sí, pero luego ya en el instituto no, ¿eh? Y eran ellos los que te decían que no lo hicieras. Ajá. Sí, pero en primaria recuerdo que sí, eran don Javier, doña Evelia, sí, me acuerdo perfectamente, eran otros tiempos. Más con... Luego ya en el instituto se relajó bastante. No creo tampoco en ese tipo de figuras tan... en la que el profesor tiene que ser un ente como especial o por encima del bien y del mal. Creo que hay que ponerse mucho a su altura. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor no ser su amigo, pero sí estar a su altura y que te traten de tú a tú y tú poderles tratar de tú a tú, al menos cuando son adolescentes. Esa empatía, esa cercanía va a hacer que tus clases sean muchísimo mejores. No creo en la figura del profesor excelso que está en un pedestal y al que no te puedes acercar. Arriba. El respeto, además, tampoco se impone, el respeto se conquista. Estoy convencido. Arriba en la tarima, que estaban cuando iba yo al instituto. Bueno, vamos a hablar un poquito de únicos. Vamos a ver, estamos, si no a las puertas, inmersos en una crisis económica que está conduciendo a mucha gente al paro, desgraciadamente. Cuando cayó la anterior crisis, bueno, tú me corriges si me equivoco, al perder el empleo, tú dijiste, bueno, ahora voy a montar mi propio negocio, ¿no? Emprendiste, pusiste una academia y después pasaste a las clases online. Para gente que le haya pasado lo mismo ahora, con esta crisis en la que estamos causada por la pandemia. En la anterior se nos dijo que vivíamos, que fue la crisis porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades. En esta lo que parece es que morimos por encima de nuestras posibilidades. Pero bueno, para gente que esté en las mismas, ¿emprender es el camino? Emprender puede ser una solución. Yo me vi forzado, yo me quedé en el paro con 30 años. De hecho, estaba trabajando en Asturias cuando me quedé en el paro, porque yo era ingeniero de telecomunicaciones y trabajaba en un proyecto de telefonía. Y me acuerdo que salí llorando de Gijón cuando me echaron, porque vivía muy bien, además en Asturias, y me trataron maravillosamente bien. Me reinventé, pero fue a la fuerza, ¿no? No tuve ni que pensarlo porque me volvió a llamar un director de una academia en la que ya había trabajado de jovencito y me dijo, mira, David, mientras te sale un trabajo mejor de ingeniero, vente aquí y das clases y así por lo menos puedes pagar la hipoteca. Sí. Luego ya, con ese sueldo garantizado, luego me dio por montar mi propia academia, etcétera. Y bueno, pues afortunadamente me quedé en el paro porque descubrí a la fuerza que ser profesor era mi verdadera vocación. ¿Reinventarse es la solución? Puede ser. Y evidentemente, cuando no tienes otra opción, evidentemente es mejor hacer algo o intentar emprender algo, si no te compromete mucho económicamente, eso seguro, que quedarte en casa esperando a que llegue una oportunidad. Y claro, bueno, pues de todas las crisis siempre llegan oportunidades y hay que tratar de ser positivo. Yo soy optimista compulsivo y tratar de pensar de que, bueno, a lo mejor es el perfecto momento para estudiar aquello que no te dio tiempo a estudiar, para formarte más y porque nunca te ha dado tiempo y bueno, también para tranquilizarte un poco y ponerte a hacer una lista de qué quiero hacer y qué no quiero hacer en mi vida y tratar de orientar un poco tu vida. Son momentos difíciles, yo los he vivido, ya te digo que me quedé en el paro y bueno, mi mujer estaba embarazada en aquel momento y había que pagar la hipoteca, etcétera, y fue un grave problema familiar. Claro. Pero bueno, de todo se sale, yo creo que de todo se sale. En España es difícil encontrar trabajo, pero somos un país bastante solidario y oportunidades siempre quedan. No tengo... A ver, una cosa es ser optimista compulsivo y otra cosa tener esperanza en este sentido en lo que nos va a ocurrir en los próximos meses. Creo que va a ser una crisis incluso más dura que la del 2011, ojalá me equivoque. Y bueno, espero que los partidos políticos intenten poner todo de su parte y empiecen a trabajar juntos para que esto nos afecte de la menor manera posible, porque
la pérdida de trabajo y la pérdida de oportunidades va a ser increíble y el emprender va a ser más difícil. Ahora no puedes montar un bar o una academia o un gimnasio porque no sabes si vas a tener que cerrarla dentro de 3 meses otra vez. Entonces es mucho más difícil emprender que antes, eso sin duda. Claro. Pero surgen otras oportunidades. Mucho ánimo y mucha fuerza a los que lo estén pasando mal, por cierto, que no son pocos. Sin duda, no son pocos. Para finalizar... Yo he tenido que cerrar mi academia, por ejemplo. Llevo 4 meses. Yo no sé si voy a poder abrirla en septiembre. Bueno, pues habrá que intentar hacer otras cosas. Claro. Nos afecta a todos de alguna manera. Claro. Y David, ¿cómo es el momento en el que pasas de la clase presencial, digamos, bueno, pues de estar explicando, a grabar vídeos que actualmente ven 20 millones de alumnos? Pues al principio con mucho miedo y mucha vergüenza. Yo lo había pensado ya lo de grabar vídeos, pero me da tanta vergüenza y me da miedo a que me confundiera y que pudieran criticarme. Hace 9 años grabar vídeos en YouTube de matemáticas no era algo así como muy habitual. Pero por culpa de la crisis, que perdí bastantes alumnos y pensando en que todos esos chavales que sus padres se habían quedado en el paro no podían permitirse la academia, me quité la vergüenza de golpe y dije, mira, ni vergüenza ni nada. Voy a empezar a ayudar a esos chavales que no se pueden permitir venir a mis clases de la mejor manera que pueda, grabando vídeos en mi casa. Y los comienzos fueron muy despacio y me tocó aprender un montón de cosas. Lo que hablábamos antes también de reinventarse. Pues toca reinventarse, toca aprender. Estuve 6 meses hasta que grabé el primer vídeo desde que tomé la decisión. Y los vídeos eran malísimos, por cierto, los primeros, tanto desde el nivel técnico como el propio contenido en sí, porque estaba muy serio, muy nervioso. Sí. Fueron momentos bastante emocionantes, muy tensos. El primer vídeo me costó 1 año de vida, seguro, sí. Pero luego el proceso fue muy bonito porque empecé a recibir comentarios, al principio muy pocos, y yo celebraba al principio que hubiera 10 seguidores más en el canal. Claro. Así que imagínate, claro. Fue bastante intenso y bueno, muy bien, encantado, a día de hoy encantado. ¿Cuántos seguidores tienes ahora, más o menos? En YouTube son 1,5 millones de seguidores suscritos, aunque bueno, las cifras de visualizaciones son 200 millones de visitas, o sea que más de 1, 2, 3 o 4 millones de chavales me han visto, chavales, profesores, padres incluso también. Claro. Y bueno, el canal ha crecido muchísimo y ahora con la crisis ha crecido muchísimo más, claro. Lógico. Con todo esto. Sin duda. David, para finalizar, agradecerte que hayas estado con nosotros. Simplemente una reflexión, ¿el que resiste gana en España? Seguro, el que resiste gana, el que se esfuerza algún día probablemente tenga recompensa y nada, hay que trabajar muy duro y mucho ánimo a todos. Es que no queda otra. Van a ser momentos difíciles pero de esta salimos más fuertes, espero, y más listos también, seguro. Esperemos que así sea. Pues David Calle, fundador de Único-os, con doble O, insisto. Bueno, pues una de las 100 personas más creativas a nivel mundial para la revista Forbes, nominado entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize, ingeniero de telecomunicaciones, profesor de academia y, como decía yo al inicio, el Messi de la educación online, en este caso. Lo de Messi me ha gustado, ¿ves? Además el zurdo también. Efectivamente, gusta a todo el mundo. Al que tenga buen gusto le gusta, sin duda. Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Esta noche. Un abrazo gracias. A todos, ¿vale? Muy bien. Bueno, Chao. Pues nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues recordarán hace unas semanas que llevábamos hasta ustedes el caso de una joven asturiana, de una joven obetense, que tras finalizar, bueno, pues los estudios correspondientes a este curso en el Reino Unido, en Gran Bretaña, más concretamente en la Universidad de Exeter, bueno, pues quería volver a casa. Había sacado billete o pretendía sacar billete en el ferry que une las Islas Británicas con Santander, porque quería traerse su coche con el que ha estado durante todo el curso escolar, llamémoslo así, todo el curso universitario en el Reino Unido. Bueno, pues se encontraba con que no había billete, se cancelaban todas las salidas en cuanto al ferry hacia Santander, le daban una posibilidad por Bilbao, también le pedían o le daban la posibilidad de irse atravesando toda Francia una vez atravesado el Eurotúnel y sobre todo, bueno, pues denunciaba indefensión en el tema de indefensión y desinformación sobre qué hacer, a quién dirigirse, cómo solucionar la papeleta. Bueno,
Esa joven ya se encuentra en Asturias, ya se encuentra en Oviedo junto con su familia. Al final pudo coger el barco, coche incluido, y vamos a conocer cómo resolvió la papeleta. Buenas noches, Virginia del Viso, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se resolvió todo? ¿Qué fue lo que hiciste? Dejamos el capítulo cuando nos despedimos de ti, que dijiste, pues no me quedará otra que mirar el Eurotúnel, pero entonces decidiste ¿qué? Decidí ir hasta Londres, hasta el consulado mismo, a pelear en persona. Estuve, bueno, me hice el camino que deben de ser 4 horas hasta Londres en coche, para llegar antes de que cerrase. Y me quedé allí hasta que se pusieron en contacto con el cónsul y me ofrecieron una solución, pero llegó el punto en el que estaba hasta sentada en la puerta del consulado esperando respuesta porque no me iba a mover de allí hasta que me dijesen algo. Y entonces fue el cónsul mismo que se encargó pues de que la naviera me dejara subir, pero bueno, tuve que pasar todo el día allí peleando y eso. Es decir, decidiste que de allí no te movían hasta que no te dieran una solución. Sí, decidí que para los días que me quedaban, que merecía la pena pelear por ello, y siempre que hubiera la posibilidad, pues merecía luchar por ello. Pudiste cargar el coche en el barco, pudiste coger el barco, y el destino fue ¿Santander o Bilbao? Sí. Santander. Santander, con lo cual, bueno, pues ya te encuentras en casa. Final feliz de esta historia en la que, bueno, en algún momento incluso ya valorabas tener que atravesar toda Francia al volante, a través primero por el Eurotúnel, con el confinamiento de 14 días nada más pisar suelo francés. Animada a volver el curso que viene a Inglaterra, a Gran Bretaña, Reino Unido, bueno, como las Islas Británicas, vamos a decirles así, para desarrollar el siguiente curso, o dices, no, casi que me quedo en casa? No, estoy animada, ¿no? La verdad es que a pesar de todo esto que ha pasado, yo he tenido un curso muy bueno, y allí pues la oportunidad que me da la universidad y todo, si noto claro que tengo ganas de volver a ver. Claro, más españoles en tu misma situación que estuvieran con el mismo problema. Sí, hola. Sí, te preguntaba si había más españoles en tu misma situación. Sí, perdona, que te preguntaba si había más españoles en tu misma situación que estuvieran atravesando el mismo problema. Sí, conozco a más españoles que estaban en la misma situación, tanto estudiantes como no estudiantes, que también están mirando, aunque ellos tienen pensado volver más tarde que yo, pero al menos sé que, por ejemplo, yo conozco a un chico que al ver lo que yo había peleado, pues le da esperanzas de que él también tenga la posibilidad de volver en ferry. Claro. Bueno, pues Virginia, nada más que, bueno, pues antes de despedirnos, felicitarte por esa insistencia, por plantarte allí en la embajada hasta que fuiste recibida por el cónsul, y no hubo rival pequeño en este caso. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues muchas gracias, Virginia. Hablábamos al inicio de este espacio acerca de la actualidad, con el tema del rey emérito, con el tema del cocodrilo. Bueno, pues quien sigue la actualidad al dedillo es Javier Neira. Buenas noches, Javier. Hola, Juan, buenas noches. Aquí estamos en el búnker, en los búnkers dispersos, más que protegiéndonos del virus, que ya está a la baja, afortunadamente, protegiéndonos de los satanistas. Así que vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de política asturiana, vamos a hablar de por qué el PP sigue sin presidente asturiano, en fin, vamos a hablar del rey, este lío que está metido en las comisiones de la Meca y demás. Así que en un momento estamos ahí, Juan. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar a continuación de mediación. Bueno, porque vamos a ver, se habló mucho, muchísimo. Cuando se decretó el confinamiento más estricto, las horas, los días, semanas, meses duros del confinamiento, cuando
muchísima parte de la población española tuvo que encerrarse en casa y se dijo, esto va a traer aparejados problemas, dijeron algunos. Bueno, vamos a hablar de estas situaciones y de otras muchas cosas, y vamos a hacerlo con profesionales en la materia. En este caso vamos a hablar con la directora de Mediados Asturias. Ella es Fedra Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Hacía tiempo que no nos visitaba. Sí, sí. Bueno, Mediados afronta una nueva etapa en Gijón, ahora en Plaza del Humedal número 1, tercero G. Es así. Sí. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa? Pues la verdad es que es una etapa, nosotros siempre somos muy optimistas, así que seguimos con nuestro optimismo y esperamos que todo vaya bien, ¿no? Con el optimismo y con la sonrisa. Sí, eso que no falte. Claro. Bueno, el confinamiento, la pandemia, ¿han hecho que se cambien objetivos, metodología de trabajo, bueno, pues prioridades a la hora de afrontar bueno, pues los distintos casos? Sí, sobre todo metodologías, ¿no? Porque siempre se habló de la opción de combinar el trabajo en casa con el trabajo fuera de casa y se veía como imposible. Y ahora que nos vino de golpe, se vio que no quedaba otra y había que adaptarse. Sí. Y nosotros desde el despacho pues también tuvimos que adaptarnos, ¿no? No podemos dejar a la gente tirada cuando más nos necesita, cuando tiene problemas y tenemos que estar ahí y para eso hay que usar las tecnologías. Y creo que ahora vamos a ver la necesidad y la importancia de estar al día, ¿no? Con las tecnologías que a veces habían sido motivo de pelea y ahora se han utilizado como deberían de utilizarse, como un medio de comunicación y como un servicio de llegar a otros profesionales. ¿Hemos aprendido a golpes? Hemos aprendido, más que a golpes, hemos aprendido queramos o no. A golpes de necesidad. De necesidad. A golpes de necesidad. Bueno, el trabajo que normalmente desarrollaba, bueno, pues se basaba, creo, bueno, pues en verse tú a tú, en hablar, en dialogar, en el poder, digamos, de la palabra. ¿Cómo esto ahora, a través de una pantalla, a priori puedes decir, pierde efectividad? No. No, porque la gente al final lo que necesita es que estés a su lado, ¿no? Y bueno, ya cuando puede ser a través de una pantalla, ya incluso a veces es una alegría, ¿no? De poder ver las caras, pero muchas veces hay gente que no tiene esa opción de tener un ordenador con conexión, tenía que ser a través del teléfono. Y sentir esa cercanía de las personas a través del teléfono es más complicado todavía. Entonces hemos tenido que echar toda la carne en el asador y estar muy cercanos. Pues utilizar, por ejemplo, mucho los mensajes, los emoticonos, los mensajes de voz, el llamar cuando te necesitaban, aunque para ti fuera un momento inoportuno, pero decir, bueno, es que es el cliente el que me necesita en ese momento y tengo que estar, ¿no? Y ha tenido que ser, por nuestra parte, un esfuerzo más que nunca de tener un espacio en casa adaptado a, en cualquier momento me pueden llamar y tengo que estar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ha sido ahí un trabajo importante de demostrar a nuestros clientes que estábamos a su lado más que nunca. Claro. ¿Se encontraron casos muy difíciles o muy complicados? ¿Casos a los que a lo mejor nunca se habían enfrentado? Y sobre todo casos que, aunque venían arrastrándose los conflictos, bueno, pues te enfadabas, pero tenías la opción de salir, dabas un paseo, tomabas un café, te despejabas y cuando volvías ya estabas diferente, ¿no? En este periodo de tiempo ha sido imposible. Tenías el conflicto y tenías que enfrentarlo. Claro. No te quedaba otra porque convivías con esas personas. Entonces, claro, había que abordarlos en ese instante en que el conflicto estallaba, porque si no, de otra manera, podía pasar a temas mayores, ¿no? Hay gente que no está acostumbrada a enfrentar en el momento los conflictos, sino que los deja para otro momento o incluso piensa de, bueno, si no los afronto se van solos. En estos casos, ¿no? Los conflictos surgen y hay que atajarlos porque los tienes delante. No hay escapatoria. Y eso para muchas personas ha sido tener que llamarnos y decir, ¿qué hago? Ayúdame porque lo tengo aquí con mi mujer, con mis hijos, con mi marido. Es un problema, ¿no? Sí. Bueno, también se nos dijo cuando se mandó a millones de españoles para casa, hubo quien dijo, bueno, esto o deriva un baby boom, ¿vale?
o deriva en un aluvión de divorcios, ¿vale? Sí. ¿En qué derivó? Bueno, yo creo que parte y parte, ¿no? Sí. Porque hay gente que sí que se reencontró. A veces es el efecto parecido a cuando te vas de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Parece como que es una pareja nueva. Sí. Es la misma persona con la que llevas viviendo 20 años, pero las vacaciones, oye, Sí. es de otra manera, ¿no? Parece un nuevo enamoramiento. Y surge el cariño y el cariño hace el roce. Esto es. Pero también pasa que, pues como pasan las vacaciones, ¿no? Que resulta que era como una oportunidad este confinamiento de vivir en familia, de pasar tiempo juntos, de charlar, de compartir espacio. Y hay gente que le ha servido de prueba para decir, ya está, esta era la prueba de fuego para demostrarme que aquí no hay nada rescatable. Claro. Y entonces ya tomo la decisión definitiva que esto ya va para divorcio. En ese momento hay un punto de no retorno, quiero decir, todavía se les puede, por ejemplo, llamar y, bueno, vamos a dar ahí la ultimísima oportunidad, o cuando ya se llega a esa situación ya es, ya hicimos así de última. Bueno, en este confinamiento ha sido muy largo, entonces una mala convivencia de 3 meses hace mucho daño. Claro. Entonces es muy difícil rescatar, no imposible, pero hay que trabajarlo muchísimo más que en otras circunstancias, porque la gente viene de un periodo muy quemada, con mucho cúmulo, con una mochila más llena que nunca, y es muy difícil. Sobre todo hay gente que ya lo que quiere es rápidamente cambiar de situación. O sea, no quiero seguir pasando ni un minuto más en esta situación conviviendo con estas personas. Claro. Y ahí hay que atajarlo. Y a ello entiendo que también hay que unir que a lo mejor hubo pérdida de puesto de empleo porque la empresa, bueno, pues cerró y demás, y es echar más encima, ¿no? Sí, hay gente que ante este periodo en que ya no es que pierdas el empleo, es que aunque lo tengas no cobras, no hay dinero. Sí, sí. Son crisis que hay gente que nunca le había pasado en su vida, ¿no? Y tener que afrontarlas, ahí es cuando descubres si la pareja te apoya o no te apoya, ¿no? Claro. Si incluso tus hijos, si le dan la importancia que necesitan a tu trabajo, a lo que tú estás pasando. Sí. Ha sido un tiempo en el que hemos tenido que concienciar a las familias enteras. Una oportunidad de no hablar con el marido o con la mujer o con los hijos, sino con toda la familia en conjunto, para poner sobre la mesa de ahora mismo como familia cuáles son las prioridades, cuáles son los conflictos que más están afectando a la familia y como familia cómo se pueden llevar. Pues entender que tú estás preocupado porque no ves a tus amigos, pero tu padre está preocupado porque no sabe cómo va a traer dinero a casa, cómo hacer la compra la semana que viene o cómo pagar las facturas que empiezan a acumularse. ¿Qué puedes aportar tú? Claro. ¿En qué puedes ayudar a que tu padre se distraiga? Aunque a que entienda que estás ahí, que le comprendes, Sí, ¿no? sí, correcto. ¿Y qué es la coordinación parental? La coordinación parental pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí. Porque hay familias que ya han pasado por periodos de mediación e incluso han ido al juzgado a buscar sus intereses, ¿no? Y la coordinación parental es una alternativa para familias. Lo primero, siempre hay hijos, Sí. ¿vale? Son familias con hijos que no se aclaran a la hora de llegar a acuerdos para los hijos. Sí. Pero que no se aclaran ni porque el juez te lo impone, ni porque la mediación te intenta llegar a acuerdos, ¿no? Sino que lo que necesitan es personas con un carácter mediador, conciliador, Sí. que ayuden al padre y a la madre por separado a que no le falte las necesidades básicas y asegurar el bienestar y poner al hijo en el lugar que le corresponde. Es decir, que no se olviden que por pelearse entre ellos se han olvidado que su hijo está siendo infeliz. Sí, sí, Son sí. familias con alta conflictividad, que en mediación a veces pues no hay esa conflictividad. Sí. En la coordinación parental siempre hay una alta conflictividad, hay hijos por el medio, y lo que hacemos es ser como tutores, ¿no? Supervisores de los padres, ayudarles de la mano durante 1 año, 6 meses, a que ayuden a que su hijo no le falte de nada. A que cumplan con que vaya al colegio, Sí. con que sea feliz, con que se rodee de amigos.
con que no le falte dinero ni le falte de comer, Sí, sí. que no haya desigualdad en tu casa o en la de su otra pareja. En fin, que les ayudamos a que cumplan como padres, porque al final se les olvida que tienen hijos. Claro, claro. Es decir, ¿tienes similitudes y diferencias con la mediación? Sí, una grande es que normalmente tiene que venir por un orden del juez. Es decir, es el juez el que dice, mirad, ya no tenéis ninguna solución, por mucho que yo os imponga sentencias, no las vais a cumplir, necesitáis que alguien os acompañe en el día a día en este proceso. Que vaya a hablar con vosotros, con el médico, con el pediatra, con el colegio, con vuestras familias, con los abuelos, con los tíos, que esté con vosotros día a día. Claro. Y eso lo impone el juez y nos tienen que pasar el caso y tenemos que aceptar el caso, que no sea, bueno, que podamos decir, pues no, hay un conflicto de intereses, no lo podemos llevar, ¿no? Si lo aceptamos, pues ya, genial. Una diferencia con la mediación es que la coordinación parental tenemos que ser varias personas las que trabajamos con la familia, con la misma familia. Sí. Por lo menos 2. Porque te requiere un acompañamiento largo en el tiempo, 6 meses, 1 año, hasta 1 año y medio como máximo. Y tenemos que ser siempre los mismos con esa familia, con ese niño, ¿no? Con ese menor que le acompañamos de la mano como padrino, ¿no? Sí, sí. Pues ahora te llevamos nosotros, estamos presentes en las visitas, te retornamos a casa, hablamos con tu madre, con tu padre. Vale. Es un acompañamiento muy, muy, muy directo. Es como si metemos en una coctelera el mediador, el abogado. Sí. Sí. Y además el punto de encuentro, ¿no? Sí. Y todo eso es como el coordinador parental, ¿no? Claro. Y es un trabajo muy bonito porque a largo plazo ves resultados en familias que ya no les queda otra. Es que han agotado recursos. Ya no hay otra, sí. La parte negativa es que, como siempre en Asturias vamos a la cola de todo, sí. Pues faltan medios para que justicia aporte dinero, aporte personal, claro. Para que entiendan que profesionales en lo privado ya estamos formados en ello, ya hemos trabajado en lo privado y que confíen en que, bueno, pues igual no se puede hacer como la coordinación, como la mediación, experimentar con una mediación intrajudicial. Igual es momento de confiar y decir, bueno, pues hacemos convenios privados con servicios, que nos sale más ventajoso. ¿Hay algún espejo dentro de España en el cual mirarse? Sí. Que digas, oye, pues mira, en tal comunidad, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Mediados Asturias nos formamos con profesionales de Cataluña y de Madrid que ya lo están llevando a cabo, y en Castilla y León también. Ya hay iniciativas, pero muy buenas, ya muy, muy, muy avanzadas, donde eso ya forma parte del día a día de la Administración de la Justicia. Y entiendo que la anhelada Europa, que siempre se nos echa la vista a Europa, es que en otros países europeos entiendo que también, ¿no? Sí, sí, es un modelo que hemos exportado, hemos traído de otros países y sí, en Europa esto es muy común. Alemania, por ejemplo, forma parte de su servicio público. Claro, claro. Bueno, habrá que ir poco a poco, como todo en este país. Sí, sí. ¿Realizan también mediación en el trabajo? Me refiero, hay empresas en las que los trabajadores han estado sometidos, bueno, pues a mucha tensión. Quiero decir, han visto que las plantillas se han reducido, que algunos de sus compañeros lamentablemente han perdido el puesto de trabajo y además han visto que quizás el que tenías al lado te podía contagiar. Podía ser tu mejor amigo, pero te podía contagiar. No sabías qué hacía esa persona cuando salía de trabajar, ¿no? Tenías que confiar en su responsabilidad social. ¿Esto pudo provocar roces y ahora hay que mediar entre ellos? Sí, sí, la verdad es que sí, porque no estábamos preparados para todo esto, ¿no? Y hay gente que ha experimentado sentimientos de rechazo hacia otros compañeros por haberse contagiado, e incluso cuando ya vuelven al trabajo, es como quedan vetados, ¿no? Yo con este compañero no quiero trabajar. Como un estigma, ¿no? Ahí. Pero también ha pasado que todo este estrés de tener que seguir trabajando con riesgo a contagiarme, hay personas pues que hay puestos de trabajo complicados, ¿no? En residencias de ancianos,
en centros de menores que están internados, que tienes que seguir conviviendo con todos los internos, aunque tú vuelves a tu casa, sí. pero tienes que seguir conviviendo en ese espacio reducido, con muchas medidas de protección que a veces no eran las suficientes, y eso ha generado conflictos incluso para los propios usuarios, ¿no? Porque claro. pasar de ancianos o menores que podían salir a la terraza o podían salir a dar un paseo, a no poder salir y estar como nosotros en nuestra casa encerrados, genera una tensión en el usuario, ¿no? En el trabajador es doble, porque tiene que contener al usuario, aguantar su problemática personal, familiar, y encima gestionar todo eso, ¿no? Y a veces eso pues ha estallado y se nos ha llamado para decir, por favor, ayúdanos entre todo esto a encontrar un espacio saludable de trabajo, ¿no? Un ambiente más conciliador, donde, bueno, el conflicto, siempre nuestra premisa es que el conflicto es una oportunidad de crecer, no es algo negativo. ¿Conflictos hay? Sí. Pero tienen que ser una oportunidad para conocerte y para crecer. Pues también en estos espacios de trabajo, ¿no? También para ese menor que tiene que estar en ese centro, o ayudarle a crecer como persona cuando tiene ese conflicto. También al anciano, ¿no? Entender de que no está solo, que está entendido, que está acompañado. A ese trabajador por la empresa, por el usuario. Bueno, son espacios nuevos que no, bueno, quizá no se ha visto la necesidad hasta ahora y que estamos ahí. Mediados está ahí a golpe de teléfono y vamos, que lo que haga falta. Claro. Por otra parte, dos curiosidades antes de finalizar. ¿Se dio el caso inverso? Me refiero. Pues imagínese, una pareja que la cosa va mal. La cosa va mal y, bueno, os llamaron y, bueno, vamos a comenzar el tema, a ver si todavía... Pero de repente cae el confinamiento y tienen que confinarse en casa. Y de repente, pues es como, uy, pues no es tan mala chica, pues, oye, pues parece majo, pues igual me arreglo, pues... Y te llaman un día y te dicen, ¿el roce ha hecho el cariño? Pues sí, me ha pasado, y además me ha pasado como al mes y medio de estar confinados, ¿no? De llamarme una pareja que estaba... Ya incluso teníamos el borrador del acta final de la mediación, o sea, ya el proceso estaba a punto de finalizar, y me llamaron para comunicarme la feliz noticia de que lo daban por cerrado porque habían retomado la relación de pareja y con las hijas, ¿no? Y para mí ha sido una noticia muy feliz, porque eso demuestra que no todos vivimos las mismas circunstancias de la misma manera. Claro. Y que hay gente que lo ha vivido como una oportunidad real de encontrarse de nuevo, de decir, bueno, tenemos custodia compartida con menores, pero no quiero este ir y venir y este contagio o no. Bueno, nos confinamos juntos. Y se han descubierto y ha sido estupendo, ¿no? Claro. De encontrarte con una persona en otra etapa de tu vida donde ya has limado aquello que os separaba, porque realmente ha sido así. Claro. Entonces se cumplió lo de aquel medio vídeo encerrona que le hice la primera vez que la entrevisté, con dos fragmentos de la película de Señor y Señora Smith, donde ellos al principio, pues con un mediador, más o menos, pues le dicen, nada, esto se acabó. Al principio de la película y al final de la película le dicen, no, ahora nos va genial. Al final la película se hizo realidad. Sí, yo además deseo que ahora que salimos otra vez a la vida normal, que no pase como la vuelta de las vacaciones, ¿no? Que se rompe el globo. No, pues que realmente esto dure en el tiempo, porque creo que ha sido una prueba suficientemente larga como para ver si funciona o no una relación. Claro. Para finalizar, una curiosidad. Vamos a ver, ahora ya se puede, en la fase en la que se encuentra Asturias, ya se puede ir a las terrazas a tomar algo, bueno, ya se puede incluso en barra, en fase 3, pero ¿cómo hace usted, por ejemplo, para decir, bueno, son las 7, acabé y todo esto se queda aquí hasta mañana? Es decir, ¿cómo hace para no estar, pues, Francisco y Marisa me comentaron... Es decir, ¿cómo se aparca? Porque no es lo mismo que un trabajo mecánico en el que tú sabes que al día siguiente vas a llegar y tienes que realizar un trabajo mecánico y allí está, ¿no? No, pero ¿cómo se aparca todas esas frases que has oído durante todo el día, todos esos sentimientos y todo ese desnudar el alma de las personas? Pues la verdad es que ahora mismo es complicado, ¿no? Porque las personas acaban de pasar por todo esto y nos necesitan 24 horas.
Mi trabajo es muy intenso. Tengo la sensación de que yo me quedo con su malestar, ellos se van en paz hasta la siguiente vez que nos volvamos a ver o que volvamos a hablar o que tengamos una videollamada, pero yo me quedo con su carga emocional. Me quedo con ella y la sigo masticando. Procesando, sí. Ahora mismo solo descanso cuando silencio el teléfono hasta que me despierto por la mañana. Hay veces que me despierto por la mañana y ya tengo mensajes de las personas. Tengo que hacer un trabajo para parcelar. No desconectar, sino parcelar. Es decir, cuando estoy con mis hijas, estoy con mis hijas. Cuando estoy tomando algo. Pero cuando el resto del tiempo... casi 24 horas tengo que estar centrada en el trabajo porque ahora es trabajar día y noche, ¿no? Nos necesitan. Y esto va a ser así y bueno, espero que vayamos apañando tiempos y que la gente también vaya aposentando, ¿no? Pero va a ser así unos cuantos meses. Para nosotros ahora es una etapa igual que los psicólogos, ¿no? En la que necesitan estar más cerca que nunca. Y no puedes decir, no, te atiendo dentro de 3 días. Claro. Pues Fedra Salvador, directora de Mediados Asturias en la Plaza del Humedal número 1, tercero G de Gijón. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Una cosa, sí, no hay película, esta vez no hay película de Angelina Jolie y Brad Pitt, no. Pero si a usted ahora mismo, imagínese, le suena el teléfono y dice, oye, soy Meritxell Batet, mira, te llamo aquí del Congreso, ven a mediar porque tengo aquí 250 fieras que no las pongo de acuerdo. ¿Ahí habría una mediación imposible? Imposible no, pero desde luego que les sorprendería a mis medios. Sí. Sin duda. Bueno, pues pónganse en manos de profesionales, en este caso. Fedra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, recordándoles que mañana, que volveremos a partir de las 10 de la noche, esperamos que con buenas noticias en lo que se refiere al coronavirus, que las cifras sigan siendo cada vez más bajas y que cada vez estemos más cerca de ganar esa guerra, que en lo sanitario, bueno, pues ya está ahí prácticamente ganada y la guerra ahora es en lo económico. Gracias por su atención y muy buenas noches.